San Juan 5:39, la palabra del Señor dice, San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Digamos gloria a Dios. Aleluya. Pueden sentarse en el nombre del Señor. Este pasaje de la palabra es un momento en que el Señor está hablando con los fariseos, con los escribas. Era gente muy conocedora de las Escrituras, del Antiguo Testamento, porque la Biblia en esa época era el Antiguo Testamento, no había otra. Esa era la Biblia que ellos escudriñaban, sobre la que ellos trabajaban. Era la Biblia que abrían en las sinagogas, en un sistema diferente al que tenemos hoy. Inclusive ya hoy tenemos ese iPad en el celular, pero en esa época era por rollos, ya, elementos bastante grandes y que de alguna manera ocupaban demasiado espacio, así que era lo que ellos usaban en la época y sobre lo que ellos trabajaban e investigaban. A eso que ellos hacían, el Señor les dijo escudriñar. Él no les está invitando a que escudriñen. Él les está diciendo a ellos, en otras palabras, ustedes escudriñan las Escrituras. El Señor les está diciendo algo que ellos hacían. Ustedes escudriñan las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea, ellos estaban confiados que en las Escrituras estaba la vida eterna. Ellos tenían esa plena seguridad. Allí el Señor no está mandando a escudriñarles la Biblia, no les está mandando, sino que les está haciendo esa referencia, ¿ya? Pero es muy importante ver lo que el Señor está diciendo respecto a ellos. Ustedes escudriñan porque ustedes creen que en ellas está la vida eterna. El Señor no les está diciendo que no es así, les está confirmando que ahí está la vida eterna en las Escrituras, ¿ya? Y resulta, y ahí es donde el Señor les dice, y ellas, esas Escrituras que ustedes escudriñan, son las que dan testimonio de mí, que es la parte que ellos ya no iba con ellos, es la parte que ellos ya no compartían, porque ellos no consideran a Jesús el Cristo, del cual venían hablando los profetas en los tiempos pasados, profeta Isaías, Jeremías, inclusive Daniel llegó a tratar el tema, Ezequiel, Joel y otros, Miqueas, etcétera. Todos los profetas hablaban del Cristo que había de venir. El mayor de ellos, Isaías, en ese ministerio. Entonces, cuando Jesús aparece o está en el escenario, ellos lo rechazan, ellos creen que Jesús no es el Cristo. Hasta el día de hoy hay judíos ortodoxos totalmente donde dicen, ese Jesús que dicen los cristianos que vino, ese no es. Nosotros estamos esperando al Mesías, está por venir. Y ellos se están preparando para recibir al Mesías. Los judíos de hoy se están preparando para recibir al Cristo. Ellos se están preparando para eso. Eso ya no es una cuestión por allá reservada, guardada, misteriosa. Eso ya es abierto. O sea, públicamente ellos anuncian públicamente que el Mesías de ellos, el Mesías de Israel, está por venir. Algunos de los ancianos más importantes entre los judíos de hoy, allá en Israel, en Jerusalén, algunos de los más importantes rabinos destacados, muy reverenciados por ellos, ya están diciendo que el Mesías ya está entre los hombres, pero que ellos están esperando el momento en que se va a manifestar. Y ellos, afianzados en las Escrituras proféticas, entonces consideran que el Mesías va a entrar, no recuerdo el nombre de la puerta, de una de las entradas a Jerusalén, pero ellos están preparando todo y creen que por ahí va a ser la entrada triunfal su Mesías.
así como Zacarías lo anunció en el capítulo 9, donde habla del gozo que debe tener Jerusalén porque ha de entrar su rey. Y ellos están esperando que eso se cumpla. Ellos esperan que eso se cumpla y se están preparando para eso. Y como les digo, ya entre ellos se habla, entre los más pues religiosos y los rabinos, los maestros que ellos tienen, han declarado que el Mesías ya está entre los hombres y está en cualquier momento, hará su aparición para entrar como rey y que se cumpla la palabra. Yo escucho a un judío, no me fascina escucharlo, me incomoda escucharlo, pero le escucho para tener, y es una persona muy coge el Antiguo Testamento y lo desglosa impresionantemente, pero a su acomodo. Y obviamente que uno está, por la gracia de Dios, bien parado para entenderlo, porque si uno no estuviera bien parado, se lo lleva. Pero es una persona convincente en lo que dice, pero como ya hay una fe en uno, ya uno dice, este es uno de los que van a recibir al anticristo. En serio. Y él es uno de los que proclama y dice claramente, Jesús es simplemente un hombre, un impostor que llegó, pero él no es el Mesías. Nuestro Mesías muy pronto lo veremos entrando triunfalmente a Jerusalén. Lo dice abiertamente en las redes sociales. Entonces, es importante que nosotros entendamos que al que ellos están esperando es al falso Mesías, es decir, al falso Cristo, o sea, al anticristo. Hay creyentes que se confunden con la bestia y el anticristo, y hay una diferencia entre esos dos, sí, pues el anticristo es el personaje y la bestia no es tanto un personaje, sino un conjunto, un estado, un gobierno, ¿sí? Eso es que obviamente estará en cabeza de un individuo, pero el falso profeta obviamente es el que ellos están esperando, va a aparecer. Entonces, el Señor, que es el verdadero, cuando aparece entre ellos hace 2000 años, Él se coloca frente a ellos y le dicen, ustedes escudriñan las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Resulta que ellas son las que dan testimonio de mí. Y sigue diciendo, ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? ¿Sí mira? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces el Señor les está haciendo un reclamo. Esa Biblia que usted tiene ahí, hermanos, el Señor se lo dijo a ellos, en ellas tenéis la vida eterna. Y la vida eterna se llama Jesús. ¿Y dónde está Jesús? En las Escrituras. Este Jesús se hizo carne. Él es la palabra hecha carne. Él es el Antiguo Testamento. Él es la Tanaj. El Antiguo, acuérdese que la Tanaj es todo lo que es el Antiguo Testamento. Tanaj es lo que los judíos llaman al Antiguo Testamento, que para ellos está compuesta de tres conjuntos de libros. Eso. Pero entonces, muy bien, la Torá, pero el Señor Jesús la definió, por ejemplo, en varias partes. Por ejemplo, Lucas, la ley, los salmos y los profetas. ¿Ya? Son 39 libros. Nosotros los tenemos ahí en el Antiguo Testamento. Resulta que esa palabra que allí está impresa se hizo carne. Ahí está Jesús y es la palabra que tenemos. Muy bien. ¿Y qué es el Nuevo Testamento? Es la revelación. Es la revelación, porque hasta allí había una venda que todavía la tienen ellos. Ellos todavía tienen esa venda, por eso ellos niegan a Jesús y están esperando y van a ser engañados. Pero Pablo dijo, la venda les va a ser quitada. A ellos les va a ser quitada la venda cuando ya nosotros, la iglesia, no estemos aquí. Y cuando ellos se den cuenta, resulta que
el Cristo que supuestamente les aparece no era el verdadero Cristo. Y ahí es cuando ellos van a tener que reconocer a Jesús, porque Jesús se les va a aparecer a ellos viniendo del cielo. Porque la Biblia dice, y todo ojo le verá. ¿Y cuándo lo va a ver todo ojo a él? Cuando él ya venga con nosotros. Cuando él venga con nosotros. ¿Y a dónde va a venir él? ¿Alguien ha leído a dónde es que él va a descender del cielo y a dónde se va a parar él? En el monte de los olivos. Cuando ellos lo vean, dijo Zacarías, y me preguntarán, ¿qué heridas son estas que tienes en tus manos? No sé si lo ha leído en Zacarías 12. Que le preguntarán, ¿qué heridas son estas? Mire, esas heridas todavía el Señor no las ha quitado. Él puede ir a borrarlas, pero Él todavía las tiene y las va a traer para mostrárselas a ellos. A ellos. Porque ellos no creen que el que fue crucificado hace 2000 años es el Cristo, pero se las va a mostrar. Y le van a preguntar, y cuando Él le responda, dice la Biblia que van a caer de rodillas y van a llorar como niños. Eso dice Zacarías 12. Entonces, amados, es importante, hermanos, que nosotros entendamos que esa Biblia que tenemos ahí, hermanos, en ella está la vida eterna. Porque de ella da testimonio de Jesús. Él es el testimonio. Y ahí está escrito en la palabra. Por eso la invitación a que escudriñemos la Biblia, no que la leamos solamente. La lectura es algo que uno hace, está bien, pero la lectura es leer el Salmo 4, ya, y me acosté. Y mañana antes de acostarme voy a leer y voy a abrir a ver dónde. Ay, esto está como bonito, Ezequiel 37, el Valle de los Huesos. Voy a leer el Valle de los Huesos Secos. Sí, eso es interesante. Al otro día usted dice, oiga, antes de acostarme voy a leer un pasaje de la Biblia y tan. Oiga, voy a leer Hechos capítulo 4. Voy a mirar qué fue lo que pasó. Eso es interesante, pero eso no es escudriñar. Cuando usted escudriña la Biblia es que usted coge una temática. Por eso la invitación que les decía la vez pasada, ¿se acuerdan cuál era? ¿Cuál era la invitación? Eso, coge un libro. Coge un libro. Estamos estudiando, nos paramos y nos detuvimos porque eso es mucho tiempo, el libro de los Reyes y los de Crónicas, ¿ya? Entonces usted coge, por ejemplo, voy a leer el libro de Reyes, está dividido en dos partes. Y usted coge el capítulo 1, capítulo 2, lo lee detenidamente, le presta atención, ya, bajo el temor de Dios, ora primero y deja que el Señor le hable, porque el Señor le habla a uno a través de las historias, de las experiencias que ellos vivieron. Yo quiero invitarles para que hagamos eso. Ahora levanten la mano quienes comenzaron a leer la Biblia así. Ya tenemos, ay, gloria a Dios, amén. Bien, bien, Esteban, muy bien. Eso es importante, que comencemos a leer la Biblia así, amén. Así, seguidamente. Yo les he contado que yo la Biblia entera la he leído como 3 veces, creo 3 veces. De niño, cuando tenía unos 8, aprendiendo a leer los 7 años, la tarea que me pusieron los papás fue a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Dale, 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 dale. Y la leí toda. Y eso es muy bueno, porque es que usted logra entender muchas cosas más de las que usted no entiende. Uno lee capítulo allá y capítulo allá y capítulo allá. Hay muchas cosas que usted no entiende, pero si usted la lee seguida, usted va, eso a usted, mire, eso es maravilloso. Yo quiero invitarle a eso, para que nos empapemos más y más de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bien, yo quiero entonces, ya que estamos aquí y hemos dado inicio a esta enseñanza con esa parte donde dice escudriñar las escrituras, ya, a que retomemos entonces el tema que venimos trabajando, panorama bíblico. Voy a buscar por acá una cita bíblica que quiero tenerla en cuenta para entonces entrar en la historia con la que vamos a encontrarnos hoy. Jueces, volvemos a retomar ahí, Jueces, el capítulo 2, el verso
recalcar este versículo o estos textos que hemos traído en esta enseñanza, para que nosotros veamos la historia con ese sentido, la historia que leemos en la Biblia. Jueces 2:10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Gloria al Señor. Esa es la historia de Israel. Está resumida la experiencia de ellos en este pasaje. Hay otros pasajes más. Yo estaba compartiendo con alguien ayer respecto a que el evangelio o la vida en Dios es una vida abundante. La vida en Dios es una vida abundante. El Señor dijo: el ladrón vino para matar, para robar y para destruir, pero yo he venido para que tengan vida. ¿Y cómo? Y la tengan en abundancia. Compartía con alguien y le decía, mire, la vida abundante no significa casas, carros, la cuenta de ahorros llena de dinero. Eso no es lo que significa vida en abundancia. No es eso lo que significa vida en abundancia. Para muchos eso es vida en abundancia, pero no lo es. Vida en abundancia es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es vida en abundancia. Vivir bajo la justicia de Cristo. Esa justicia de Él que nos perdonó, que nos salvó y que nos hizo sus hijos. Vivir bajo esa justicia produce en nosotros paz. Y cuando hay paz, hay gozo, y todo esto, la dimensión del Espíritu Santo. Entonces decía que un creyente, un salvo ya, alguien a quien el Señor rescató y lo trajo de este lado, que viva hasta aquí, hasta el cuello, con las deudas, estresado, que ya no puede, que ya no aguanta, que ya no sabe qué hacer. Yo pregunto, ¿eso será vida en abundancia? Yo creo, para mí eso no es vida en abundancia. No, eso no es vida en abundancia. Yo creo que la vida en abundancia es eso. El reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, dijo el apóstol Pablo, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es. A usted lo pueden ver sonriente, ustedes pueden ver, mejor dicho, y de pronto dirá usted, no, ese, mejor dicho, tiene plata, tiene de todo, no le falta nada. Puede que no tenga ni medio metro de tierra, o por ahí el metro ese con 2 por lo único que puede tener, ¿cierto? Porque hoy en día toca hasta pagar eso, ¿no? Ir pagando. Puede que eso sea lo único que usted pague y tenga como asegurado, pues, terrenalmente. Pero la gente piensa que porque lo ve como es que usted está, mejor dicho, a las anchas, digamos materialmente. No, lo que pasa es que vivimos bajo la dimensión del Espíritu, que es eso, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el problema? ¿Y por qué un creyente vive, digamos, su vida está asociada con tantos males?
Su vida está asociada con angustia, con dolor, con pesar, con, mejor dicho, estresado. Hasta hoy se dice que cristianos se quitan la vida, que se quieren quitar la vida. Pero ¿qué es lo que está pasando? Hermanos, el tema no es que es hacia la voluntad de Dios. El tema es que en la palabra de Dios está la vida. La vida en abundancia está en la palabra. Mi pueblo pereció, dijo el Señor a través del profeta, porque le faltó conocimiento. Y la verdad, el Señor no le está echando la culpa al pueblo, aunque el pueblo pereció. Igual pereció, así no tuvieran la culpa, pero perecieron. Cuando uno lee el texto, creo que es el de, ¿a dónde se me olvidó? Amós. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, Amós. Y el Señor está diciendo, le está haciendo reclamo es a los que estaban encargados de transmitir el conocimiento, a los sacerdotes. Es a ellos, Él les está diciendo, mi pueblo pereció porque les faltó conocimiento y ustedes, sacerdotes, han desechado el conocimiento. Por tanto, yo a ustedes los desecharé del sacerdocio. Léalo y verá que el reclamo es para quienes están encargados de eso. Pero, hermanos, es importante, porque en Cristo sí hay vida en abundancia. Pero si nosotros, hermanos, no hacemos como dice la Escritura, pues, hermanos, solamente seremos creyentes, por decirlo así, pero no viviremos la vida en abundancia. Efesios el capítulo 6, el verso 2, ¿qué dice? Ahí nada más dice, honra a tu padre y a tu madre, que es que el primer mandamiento. Hay varios, pero este es el primero que tiene ¿qué? Promesa. Que tiene promesa. Y luego dice, ¿para qué? Para que te vaya bien y tenga larga vida. ¿Ya? Pero si un hijo no honra a su papá y no honra a su mamá, así el hijo sea creyente, pues no va a tener larga vida. Ni tampoco es que le vaya a ir bien. Entonces, ¿pero por qué me está yendo así? ¿No será que hay que reparar cómo es que yo estoy haciendo? ¿No será que hay que reparar qué es lo que yo estoy haciendo porque si yo estoy en Cristo, y estoy en Cristo, claro que sí, pero es que hay unos condicionamientos para vivir esa vida en abundancia. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Todo lo que Él hizo por sacarlo de Egipto, todo lo que Él hizo por levantarle hombres para que les predicaran y le anunciaran y los corrigieran. Pero el pueblo de Israel llegó a un punto donde no queremos oír más profetas. No queremos oír, no queremos nada con Dios. Así que terminaron adorando a los Baales, terminaron haciéndole altares a Astarot, terminaron desechando la profecía, desechando el conocimiento de Dios. Y por eso es que en esta historia que nosotros vimos, por eso es que les está yendo mal. Con los jueces, cada vez tuvieron como 12, 13 jueces. ¿Y por qué el Señor le levantaba jueces? El Señor dice, ay Dios mío, a ver, les voy a levantar un Sansón. Y listo, y Sansón hacía su trabajo, pero a Sansón se escarrió. Voy a levantarle un Otoniel. Le levantó Otoniel y como que, ay, ahora sí. Y cuando ya estaban respirando, dejaban. Y voy a como a traer como a una aplicación desde ya. Y como que ahora sí que estoy bien, ya que ahora sí tengo trabajo, ya. Si por fin Dios respondió mis oraciones, estoy ubicado, ya no tengo tiempo para ir a la iglesia. Ya no tengo tiempo para ir a la iglesia. Ya, eso es lo que hacían. Entonces, muy bien, disfrutaban un tiempito de esa bendición y luego se les acababa y otra vez ahogados hasta aquí. Y el Señor les levantaba una Débora. Y le levantó a esa mujer, listo, y bueno, Dios la usó. Y otra vez hay respiro porque ha muerto Císara, algo así, bueno, en fin, el que los afligía. Y otra vez, ay, ahora sí, gloria a Dios, que volvió otra vez a conseguir un empleo, pero pasaba el tiempo. No, es que ya no tengo tiempo, pastor, no cuente conmigo el año entrante para servir. Voy a estar trabajando muy ocupado, así que qué pena con usted. Eso era lo mismo que hacía el pueblo. ¿Ya? Se olvidaban rápidamente y el Señor por eso en corto tiempo le levantó 12, 13 jueces, 14 y hasta 15, porque 2 hijos de Samuel llegaron a ser jueces por un poco de tiempo, al punto de que esos jueces no eran tan correctos
y aparte de eso, el pueblo dijo: no queremos nada con ustedes, rey. Y ahí es cuando ellos piden rey, cuando hay los dos últimos jueces, que son el 14 y el 15, o el 15 y 16, algo así, que son los hijos de Samuel, que no eran muy buenos. Un gran profeta Samuel. Samuel era un gran profeta. ¿Usted lo ha leído? ¿Sí ha oído de Samuel? Un hombre de Dios, pero tenía dos hijos desubicados, malos. La Biblia dice que eran malos, ¿ya? Y ellos de algún momento, en algo, se convirtieron en jueces de Israel, pero el pueblo dijo: no, no queremos nada con ustedes. Mejor, ¿sabe qué? Queremos rey. Y entró el periodo de la monarquía, y recuerde que ese periodo duró 120 años. Se dividieron, rey del norte, estos son los profetas que profetizaron, ya lo vimos, profetas que profetizaron para el reino sur. O sea, se dividió la familia, se dividió la nación. Una familia dividida contra sí misma no prospera. El Señor dijo: una casa. Eso, cuando el marido tiene un bolsillo y la esposa tiene otro, permítame decirlo, eso tarde o temprano se desbarata. Eso se acaba. Cada uno tiene bolsillo aparte. Mi amor, que me preste, sí. Mi amor, ¿qué hubo? ¿Cuándo me va a pagar? Eso es el modelo de hoy. Esos matrimonios modernos de hoy, hermanos, donde cada uno, donde se casan pensando en empresa y no se casan como uno. No teníamos ni en qué caer, pero enamorados. Así sea debajo de un puente, yo lo acompaño. No, y se salía, el Señor lo sacó uno adelante. No, pero hoy, a ver, esta muchacha tremenda para trabajar. Y si yo mejor dicho, nos casamos y hacemos aquí, vamos, eso, conseguimos casa, carro, están pensando en lo material. Y eso sí hay que pensarlo, pero no de esa manera. Porque el Señor dijo: los dos serán una sola carne, ¿ya? Porque es que la división no es buena. Esta división de esta nación, mire todas las consecuencias que les trajo. Ve, hermanos, cuando en la casa viven los hijos y no dan para un pan, en serio, y ellos trabajan y no dan para una leche ni para nada, hermanos, mire, eso no va a funcionar. Eso, cuando menos piense, no, eso no es así. O sea, nosotros tenemos que ser entendidos también en ese aspecto. Y es que mire, todo esto le pasó a ellos como ejemplo para nosotros, ¿sí? Como ejemplo para nosotros. Entonces, ya esa división a estos no les duró mucho. ¿Vinieron quiénes? A ver si se acuerdan, ¿quiénes vinieron y se los llevaron? Los asirios, chao, se los llevaron. ¿A las cuántas tribus? 10 tribus se los llevaron. Esas tribus no se volvió a saber. Están disque apareciendo. Bueno, ok, entonces se los llevaron. Pero resulta que este rey llegó y se trajo, acuérdese que se trajo gente de él para que ocupara la tierra que es de Dios, porque es la heredad de Dios. Y vienen a ocuparla, y los leones se levantan fieras en esa tierra, agresivos contra esta gente que ha llegado. Entonces los señores de acá les mandaron a decir a su rey que esto estaba grave, esta tierra, que el Dios de esa tierra se había levantado y las fieras estaban pues. Entonces este señor dijo: no, hagamos una cosa, ¿hay algún sacerdote entre ustedes? Por ahí alguien levantó la mano y dijo: mijo, camine, usted se va para allá y hágame el favor y me le enseña a mi pueblo que está allá en su tierra las leyes de su Dios, para que aprendan a temer a su Dios y nos quitemos ese problema de esos leoncitos. Entonces se vino un sacerdote y comenzó a instruirlos. Pero entonces por aquí habían quedado algunos hermanitos y comenzaron a casarse con estas señoras de acá, que eran de Asiria. Y entonces se formó una raza que es la que, los samaritanos, ¿ya? Que no son ni judíos ni son gentiles. Es una mezcla toda rara. Por eso es que la mujer samaritana le dijo al Señor, ¿qué le dijo? No nos tratamos. Es por eso. Tremendo. Estos señores duran otro poquito más, ya lo vimos. Profetas le anunciaron, Isaías se paró y predicó: mire que viene la destrucción, todos están enfermos desde la cabeza hasta la planta del pie, no hay cosa sana, y por allí Amós, todo.
por Amós desde por aquí le ayudaba también, Oseas creo, eran contemporáneos, le ayudaba. Bueno, en fin, el Señor no quisieron oír a Isaías, el Señor le levantó otros profetas, se levantó Joel también, Miqueas, Nahum. Si usted los mira en la Biblia adelante, no quiere decir que ellos profetizaron en ese tiempo, no, ellos profetizaron fue acá. Los levantó el Señor y no, esta gente dura. Les trasladó el pastor, les mandó otro, les trasladó y les mandó otro y ninguno les funcionaba y cada vez las cosas peores. Cada vez peores, hasta que el Señor dijo, no va más. Y por allá el Señor empoderó a un reino que era el de los caldeos. Y comenzó ese reino a tener fuerza y se viene. Y ese reino conquistó a Asiria, conquistó todo eso y se viene y conquistó también a Judá, a Jerusalén, su capital. ¿Ya? Y es ahí entonces cuando en la historia ya vimos que ahora se parte esta historia de ellos. Y este señor Nabucodonosor no se lo llevó a todos de una. Nabucodonosor se llevó una tanda, después vino por otra y después vino por otra. ¿Sí? Aún el Señor así trabajó a ver si de pronto, pero no. Viendo el mal ni se arrepentió. Hermanos, mire, uno no debe jugar con el corazón, porque no es el amigo. Yo le consulto a mi corazón, olvídese, ¿qué dice la Biblia acerca del corazón? Más que todas las cosas es el corazón. ¿Y qué dice? Maldito el varón que confía en el hombre, o sea, en sí mismo. Eso que hoy dice, confía en ti, en ti. Eso fue lo que llevó a ese pueblo, porque ellos se endurecieron tanto que ya creían en sí mismos. Cree en ti, confía en ti, tú puedes, tú saldrás adelante. Y a ensalzarse a sí mismo. Pero no, el Señor dice, bueno, listo, no me necesitan. Yo escuchaba una reflexión muy bonita, me pareció bonita. Decía el personaje decía, cuando Dios va a crear los árboles, le habló a la tierra, que la tierra produjera árboles. Cuando fue a crear los peces, le habló al mar, que el mar produzca peces. Pero cuando fue a crear al hombre, se habló a sí mismo, hagamos al hombre. Luego dice el personaje, los árboles sin la tierra no pueden vivir. Los peces sin el mar se mueren. El hombre sin Dios no sirve. Decía la reflexión esta. Por eso, el día que nosotros comencemos a creer tanto en nosotros mismos y a creerle a esos movimientos modernos que se están levantando, cree en ti, tú puedes, no sé qué. Sí, una cosa es tener una autoestima. La Biblia dice, cada uno tenga, ¿cómo es? Piense de sí mismo, ¿cómo? Con cordura. Así dice, con cordura. Pero no, estos no tuvieron cordura. Pensar de mí mismo con cordura es que todo lo puedo en Cristo, en Él, solo en Él. Hasta que el último rey, ellos tuvieron un rey de 8 años, un niño de 8 años, Joaquín, creo que llamó, o José. No, pero el último, sí, antes de Sedequías. Sí, antes sí, Josías, de 8 años. 8 años. ¿Y cuánto tiempo fue que gobernó? 3 años. 3 años creo que fue que gobernó. Yo lo leía, se me fue porque es que esos nombres, Josías, Joaquín, queda uno como embolatado ahí. Pero les voy a dejar la tarea que ustedes están leyendo ese libro y después si me escriben al WhatsApp y me ayudan, me gustaría eso. Este gobernó como 3 años, creo. Yo le hice las cuentas, si hice las cuentas mal, bien, pero de 8 años, y dice, hizo todo lo malo delante de Jehová. Imagínense. Y entonces vino Nabucodonosor y dijo, mijo, nos vamos. Y se lo llevó cautivo, se lo llevó.
Y se buscó un hermano de ese muchacho, de ese niño, y le dijo: venga, Sedequías, hágame el favor y se sienta usted en este trono y me va a pagar impuestos a mí. Eso hizo. Y se llevó a ese muchacho. Y con él se fue Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, que fueron los nombres que le dieron porque ellos tenían otros nombres. Esos se los dieron allá en Babilonia. Y otros más. ¿Ya? Entonces mire que fue en varias tandas. Pero Sedequías, viendo su hermanito que se lo llevaban, ni así se arrepintió. Antes hizo peor todavía. Y al tiempo vino Nabucodonosor y sitió Jerusalén. Y entonces Sedequías se fue a buscar ayuda de Egipto. Y cuando Nabucodonosor se da cuenta, dijo: no, señor. Y este va y se escapa por un roto de la muralla y va llegando a Jericó por allá. Y los soldados lo alcanzaron. Venga, ¿para dónde va? Y lo cogieron, se lo llevaron a Nabucodonosor a la tienda donde estaba. Y Nabucodonosor llegó y le hizo esto, le sacó los ojos y le dijo: se va con nosotros también como todos los demás hermanos suyos. Y Nabucodonosor se lo llevó. Quemaron el templo, Jerusalén, destruyeron los muros, acabaron con todo. Y ahí comienzan estos 70 años de cautividad de todo este pueblo. Recuerde que Jeremías profetizó unos días antes de que cayera el reino, ya. Unos días después inclusive llegó a profetizar. Si usted se lee el libro de Lamentaciones de Jeremías, son poesías, poemas, de todo eso. Es impresionante cómo Jeremías está lamentando la condición en que está ahora su pueblo. Pero Jeremías, ya saben que a dónde se fue Jeremías, a dónde huyó, a Egipto. Pero resulta que por aquí Ezequiel fue llevado en la primer tanda. Y estando Ezequiel ya en cautividad fue que comenzó a profetizar el libro de Ezequiel. Ezequiel profetiza antes de la caída del reino y después de la caída del reino. Muy bien. Pero hay unos hombres por aquí, un hombre muy importante, que es el que, si usted quiere conocer algo más acerca de esos 70 años de cautividad, también léase Daniel. Daniel le va a contar a usted qué fue lo que vivieron ellos en Babilonia. Entonces aquí, este Daniel vive dos etapas en cautiverio: la de Babilonia y la de Medo-Persa, los persas. Porque los persas conquistaron a Babilonia y se apoderaron del reino, ¿ya? Y al apoderarse del reino, entonces los cautivos que tenía Babilonia, que eran los de Judá, quedaron en manos de los persas. Fueron 70 años de desolación, 70 años de cautiverio. Esos 70 años ya los había profetizado Jeremías. Por eso en una ocasión Daniel se consiguió el rollo, yo no sé cómo fue, y encontró que este señor Jeremías había profetizado que 70 años duraría la cautividad del pueblo. 70 años. Sin embargo, Daniel hace una oración al Señor para preguntarle al Señor: Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor se lo vuelve a reiterar y le dice: ¿sabe qué? Ya no son 70 años. Eso es duro, hermanos. A mí me conmueve eso. Ya no son 70 años, porque es que ni cautivos, estando en cautiverio, y ni así se arrepentían. Pueblo duro. Pero ¿sabe por qué duro? Porque ellos cometieron el último de los pecados. Acá fue el comenzar a hacer alianzas y mezclarse con los otros pueblos. Dios quería: ustedes me van a hacer un especial tesoro, ustedes me van a hacer un pueblo exclusivo. Háganme el favor y no se me parecen nada a ellos. Ellos con sus costumbres y ustedes con las que yo les estoy enseñando. Ya, muchas cosas les enseñó el Señor. Deuteronomio 22:5, que es muy conocido. Yo lo cito porque la mayoría lo conocen. El Señor les decía en Deuteronomio, antes de pasar a la tierra prometida, antes de cruzar el Jordán, en Deuteronomio les dijo: oye, un momento, ¿no se vestirá el hombre
ropa de mujer, ni la mujer ropa de hombre, porque cualquiera que hiciera esto, abominación es a Jehová. ¿Ya? Abominación es a Jehová. Y hay muchas otras instrucciones. Pero ¿por qué? Porque el Señor los quería como diferentes. Diferentes. Siempre marcando la diferencia en todo no es solo de acá de espíritu, como hoy dicen, eso es de adentro nomás. No, el Señor los quería diferentes totalmente. Pero estos señores, aquí a este lado, ellos dijeron: ¿por qué nosotros no podemos ser como ellos? ¿Por qué no podemos hablar como ellos? ¿Por qué no podemos vestir como ellos? ¿Por qué no podemos hacer las fiestas como las hacen ellos? Entonces por eso se acuerda que ellos hicieron un becerro de oro, 2 becerros de oro en los días de Jeroboam. 2 becerros de oro. El becerro no era para adorarlo. Ellos la tenían claro que esa cosa de oro no era pero era una motivación para que el pueblo no fuera al templo de Jerusalén a adorar. Qué aburrido ir al templo, qué pereza. Pero entonces mejor nos quedamos aquí, porque es que el becerro, la adoración del becerro de oro implica una cantidad de cosas, de misturas. ¿Se acuerda la enseñanza pasada? Misturas que a ellos les parecía excelente, bueno, en fin. Y todo eso, hermanos, comenzó a hacer mella en el corazón del Señor. Lo desecharon. ¿Y eso qué vino a producir después? ¿Qué vino a producir con el tiempo? Dureza de corazón. Por lo menos aquí clamaban a Dios. Por lo menos aquí gritaban: Dios mío, perdón, ayúdanos. Y el Señor decía: ahí les mando a Otoniel. Por lo menos. Y respiraban y decían: ay, gracias, Señor, qué bueno. Oh, por fin estamos respirando. Por lo menos aquí ya nada de eso. Duros de corazón. ¿Usted no se ha preguntado por qué el libro de Esther no nombra a Dios por ninguna parte? Eso no es así nada más. Esta señora Esther debió haberse ido cuando aquí el Señor le ordenó. Cuando el Señor pone en el corazón de este rey: déjenlos que regresen otra vez a mi tierra y reconstruyan la ciudad y el templo. Hermanos, ni Esther se devolvió. Vea, por más que sea, usted lee el libro de Esther y sí, la elogiamos, gloria a Dios. ¿Por qué no? Hay muchas cosas bonitas que destacar de ellas, pero yo soy crítico de Esther. ¿Usted por qué no se fue? Porque si Dios ya estaba colocando en el corazón del rey que se volvieran a su tierra, señora, ¿por qué no se fue? Así muchos no se fueron. Hasta el día de hoy, año 2021, muchos se quedaron y no volvieron a su tierra. En ese tiempo, después del año 1948, cuando se vuelve a fundar el Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948, cuando ha terminado la Segunda Guerra Mundial, el Señor vuelve, hermanos, tocó el corazón de las naciones para que le abran la puerta al pueblo judío que está regado por toda la tierra, para que vayan a su tierra, a la tierra que Dios les había dado. Y todavía muchos no han regresado. ¿Por qué Estados Unidos está entrando en recesión? ¿Por qué el futuro de Estados Unidos ya no es tan prometedor? Porque en Estados Unidos, ¿quiénes son los que sostienen la economía y quiénes son los que sostienen la tecnología y todo lo que hay en Estados Unidos? Los judíos. Ellos están amañados allá y el Señor los está apretando por este lado o por el otro. O posiblemente venga una guerra contra Estados Unidos, una bomba nuclear, alguna cosa va a pasar, pero el Señor los está jalando y se los lleva a su tierra. Son duros, hermanos, endurecieron su corazón. Hermanos, por eso el escritor a los hebreos, puede ser Pablo, no se sabe quién, dijo estas palabras: mirad, hermanos, que no haya entre vosotros corazón duro de incredulidad para apartarse del Dios vivo, porque esa experiencia ya se vivió aquí. Estos hombres como Daniel y otros en esa época, Zorobabel, Nehemías se quedó, no lo dejaron ir. Hermanos, a mí me gusta mucho leer a veces esos libros y mirar como los Esdras también, pero yo aconsejo mucho leer la Biblia, porque a veces uno no está en capacidad de leer Esdras.
Pero Nehemías se quedó porque era copero del rey. Ahí le tocó quedarse. Pero hay unos a los que los despacharon y no se quisieron volver. Entonces aquí tenemos que este señor Daniel, este gran hombre de Dios, que fue uno de los primeros que fueron empacados en la primera tanda que se lleva a Nabucodonosor, vive la experiencia de que el rey Nabucodonosor, lo hemos leído, quiere convertirlo, lo quiere convertir a los caldeos. Y entonces lo primero que va a hacer es invitarlos a un banquete. Tremendo, ¿no? A un banquete, a la mesa del rey. Qué estrategia, ¿no? Hermanos, mire, Dios nos ayude. Yo le pido al Señor que me guarde y que nos guarde de tantos banquetes que se están ofreciendo hoy en día, para ver cómo nos convierten en otra cosa y dejamos de ser la iglesia del Señor, la que Él ama, la iglesia que Él compró con su sangre. Quieren como meternos en unos costumbrismos, en unos modos de vida, en unos estilos que no son. Nos quieren meter en otro ambiente. Dios nos guarde. Jeroboam lo hizo por aquí, empezando el reino del norte. Metió al pueblo en otra costumbre, en otras cosas, otro tipo de culto. Y mire eso a dónde lo llevó. Y aquí entonces, como estos señores eran un poquito más conservadores, Daniel, pues le ofrecen a él y a sus 3 compañeros más que se sienten con el rey, tranquilo. Y ojo con eso, hermano querido, porque banquetes hoy se ofrecen mucho. ¿Sí? Formas diferentes de adorar. Adore así, adore de esta manera. Tranquilo, no se preocupe, hágalo así, no hay problema. Bueno, en fin, a mí, hermanos, créame, yo digo, definitivamente Dios nos ayude y nos guarde. De verdad, de que uno tener que lo motiven a uno a través de cosas. Yo estuve muy pegado a la celebración de la convención de etnias en Buenaventura. Estuve pegado ahí, no sé cuántos hermanos estuvieron viendo. Qué movimiento del Espíritu Santo, desde el primer culto hasta el último. Y allá no habían luces, no había humo, no había nada de eso. Hermanos, eso era un lugar abierto, un polideportivo, algo así. No era ni tanto paseo ni nada. Pero ahí el Espíritu Santo, hermano, ojalá ustedes, eso quedó colgado en la página de Misiones Nacionales, échenle un vistazo. Qué movimiento del Espíritu Santo tan tremendo. Hermanos, las luces no son pecado. La cámara de humo, eso no es el diablo y eso no es el infierno. Pero ¿sabe cuál es el pecado? Hacerme creer a mí que así el Señor sí se va a manifestar. El Señor no necesita ayuda para manifestarse, ¿ya? Sí, esos son momentos. Pero hoy en día el problema es que, como Jeroboam le hizo creer al pueblo que así podían entonces sentir emoción para alabar y gritar más fuerte, poderse meter y casi que embriagarse. Pero en Judá se quedaron en el templo del Señor, se quedaron abajo. Por eso duraron un poquito más. Dios les dio un poquito más de tiempo. Así que, hermanos queridos, si en algún momento estamos en un evento y prenden las luces, pues que las prendan. ¿En serio? Si le ponen humo, que prendan todo el humo que quieran. Pero ya sabe usted, usted no se va a pegar de eso. Usted no va a decir, esto sí está bueno por esto. No, un culto lo pone bueno es el Espíritu Santo. No es por los músicos, ni el predicador, ni el invitado. Lo bueno de un culto es el Espíritu Santo de Dios cuando se manifiesta. Eso es. No necesitamos becerros de oro, no necesitamos nada de eso. Estos señores no necesitaron de la mesa del rey. Dijo, no, nosotros no nos vamos a contaminar. Ahí está la historia. Después viene otra experiencia muy bonita. El sueño de Nabucodonosor. ¿Con qué soñó Nabucodonosor? Una estatua, así, un hombre grande, ¿sí? La cabeza era de oro. Los pechos y los brazos eran de plata. Sí, de plata, ¿sí era? Sí. Ayúdenme a recordar ahí esa figura. Luego viene ese cuerpo, viene ahora otra composición de bronce, Sí, creo que era el abdomen, algo así. Las piernas eran de
hierro, y los pies eran de hierro y barro mezclado. Una estatua toda rara. El Señor se volvió loco. Yo necesito saber qué significa eso. Pero ahí estaba el hombre de Dios, Daniel, porque el Señor le reveló a Daniel lo que significaba eso. Y esa estatua, hermanos, eso es escatología. Esa estatua son los reinos desde esa época hasta el día de hoy. Hoy estamos en el tiempo del barro cocido y el hierro. Estamos viviendo en ese tiempo de esa mezcla. En esa visión o en ese sueño que tiene Nabucodonosor, hay una roca que se desprende desde el cielo y cae precisamente sobre esos pies y despedaza esos pies, y al despedazar los pies ha despedazado toda la imagen. Estamos viviendo esa época del barro cocido, del barro mezclado con el hierro. Entonces, ¿qué queda según ese sueño? Que caiga ese puño de Dios para destruir todos los reinos de este mundo y establecerse, según ese sueño, el reino del Señor Jesucristo. Importante leer Daniel, eso, importante leerlo. Lo está viviendo Daniel allá. Otra experiencia que ellos están viviendo, el horno de fuego. ¿Se acuerdan? Nabucodonosor ha mandado a hacer la estatua para que la adoren. Y estos señores dijeron: nosotros no nos vamos a arrodillar delante de eso. Entonces al horno. Y el Señor los salvó. Los metieron y no se quemaron. No voy a explicar, tal vez le han predicado mucho de eso, pero y lo ha leído, ojalá léalo. ¿Qué otra cosa le pasa a Daniel en esa época? ¿Ah? La locura de Nabucodonosor. Se volvió loco. Vio que nada le salía. Vio que él se creía Dios y nada le salía bien. Se volvió loco y se volvió como una bestia. Comía pasto como las bestias. El rey de Babilonia. Dios lo humilló tremendamente. Lo humilló tremendamente. Pero después de eso vuelve y lo levanta, y ahí tiene que reconocer que verdaderamente el Dios de Daniel, el Dios de ese pueblo que había llevado en cautividad, es el Dios en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Nabucodonosor ya es viejo. Ya es viejo. Ahora tiene que sucederle a alguien, y sube al trono uno de sus hijos o nieto, un nieto de Nabucodonosor. Sube al trono y va este señor y se entra al templo de su Dios, al templo del Dios de los caldeos, y tomó del templo del Dios de los caldeos las copas sagradas que habían robado del templo, los instrumentos para hacer un banquete, y se emborracharon, hicieron lo que hicieron en ese banquete. Pero en un momento aparece en la pared una mano. Este hombre se levanta asustado. Sí, esa misma noche llegó los medos persas y le arrebataron el reino. Y eso lo vive Daniel. Ahora Daniel y todo el pueblo está ahora bajo el imperio medo persa, bajo los persas. Entonces, también la orden: aquí no se puede adorar a otro Dios diferente al Dios de los persas. Y Daniel dijo: no, nadie va a orar. Pues qué pena, pero yo abro mi ventana y yo le seguiré orando a mi Dios. Por allá lo denunciaron, lo llevaron y lo metieron al pozo de los leones. Pero el Señor allí lo guardó. Y de ahí lo sacó el Señor por mano del mismo rey que había dado la orden. Son las experiencias que se viven en esa cautividad. Ya más adelante, Daniel preocupado: ¿cuándo va a terminar esto? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro de esta nación? Hay una visión que él va a tener, la visión de las 4 bestias. Las 4 bestias de la visión de Daniel capítulo 7. 4 bestias. Esa visión de las 4 bestias es donde el Señor le está mostrando a Daniel toda la historia que el pueblo de Israel va a tener que seguir viviendo hasta que el reinado de Cristo se establezca en la tierra. Toda la historia. La primera bestia, que era Babilonia. La segunda bestia, que eran los medos persas, bajo la cual estaba ahora.
la tercera bestia, que era el imperio griego, y la cuarta bestia, que es el imperio romano. Y el imperio romano es la cuarta bestia de esa visión. El imperio romano es el imperio que gobernó en los días de Jesús, ¿se acuerdan? Y en los días de los apóstoles, y trascendió varios siglos. Pero ese imperio se dividió en dos partes, como las piernas de la estatua de Nabucodonosor. Es un imperio de hierro, se dividió en dos partes. Pero ese imperio ha dejado un legado entre todas las naciones. Colombia tiene legado del imperio romano. Todas las naciones bajo el mundo tienen legado de ese imperio romano. Ya. O sea, poderes políticos, sistemas de justicia, sistemas de todo, lo han heredado muchas naciones del mundo. Ese imperio, el imperio romano. Así que se habla y se habla bastante escatológicamente de el reavivamiento de ese imperio al final de los tiempos. Eso lo veremos cuando lleguemos al momento de la escatología. Esa visión la tuvo Daniel allá. Entonces Daniel está preocupado, Señor. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Hasta cuándo, Señor, la ciudad de Jerusalén? ¿Hasta cuándo mi pueblo? ¿Hasta cuándo su tierra, su heredad? ¿Hasta cuándo va a estar bajo manos? Y el Señor le manda una revelación. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y se lo divide 7 semanas. En 7 semanas, cuando se comience a construir el muro de la ciudad y la ciudad, habrán 7 semanas y 62 semanas. Y luego dice, y una semana, la 70ª semana que no ha llegado para Israel. El Señor Jesús, cuando entró a Jerusalén, ¿se acuerda la entrada triunfal? Él lloró y dijo, Jerusalén, Jerusalén, si al menos hubiera conocido tu día. ¿De qué día está hablando a él? Él está hablando del día del comienzo de la 70ª semana. Pero no comenzó ese día, porque ellos rechazaron a Jesús. Y hasta ahí llegó la profecía de las 70 semanas. En 69 semanas quedaron. Y hay una pausa desde ese tiempo y todavía estamos en esa pausa. Pero esa semana 70ª, la última semana, que es semana de 7 años, también Dios mediante lo veremos después, semana de 7 años, está por empezar. Y todo lo que hoy estamos viendo, que están esperando al Mesías, que tienen preparado todos los implementos para el templo, ya están ensayando, haciendo sacrificios y holocaustos al estilo del Antiguo Testamento, todo eso ya lo están haciendo. Eso no es escondido, que a veces que uno no mira nada, pero eso es abierto ya, públicamente ya, todo eso, hermanos. Ahorita se están levantando gobernantes en Israel que son muy ortodoxos, que son muy apegados a eso, que aguardan. Yo no sé si usted ha escuchado muchas veces a Benjamín Netanyahu, este señor que fue primer ministro de Israel tanto tiempo, y los discursos de él en la ONU siempre era un discurso sionónico, un discurso trazado hacia esa esperanza que tienen los judíos. Cuando ese señor cae en unas elecciones y pierde las elecciones, yo personalmente dije, bueno, ¿y aquí qué pasó? Pero la sorpresa es que varias elecciones y nada que se consolidaban. Y esta semana pasada hubo elecciones en Israel y Benjamín Netanyahu otra vez volvió a subir a ser primer ministro de Israel. Entonces uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando? Algo tiene que estar acercándose, pero no importa, nosotros esperamos a que Jesucristo venga y nos levante, porque la historia para este pueblo continúa. La historia para Israel va a continuar. ¿Cuándo va a continuar esa historia? Esa historia va a continuar precisamente cuando la iglesia seamos quitados de aquí. El día que el Señor levante la iglesia, nos vayamos con Él. Él ya hizo 3. Ya el Señor hizo 3 demostraciones. La primera fue con Enoc antes del diluvio, lo arrebató. La segunda fue con Elías, lo arrebató. La tercera fue Él mismo fue
y fue arrebatado, ascendió por encima de todos los cielos. Y ese mismo día dijo: voy a venir por ustedes. Esa es la cuarta y estamos esperando ese momento. Cuando Él levante la iglesia, entonces continúa la historia para ese pueblo de Israel. La última semana de esta revelación que el Señor le dio a Daniel en cautividad. Los últimos 7 años, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de gran tribulación, la angustia de Jacob. 3 años y medio de paz, una paz religiosa. Una paz donde el mundo la gente se está preparando. Muchas iglesias, denominaciones cristianas, entre comillas, que predican: vamos a conquistar el mundo, reinaremos y ha llegado, es la hora de la conquista. Pues ellos son los que están siendo enfilados, preparando la plataforma para la venida de ese Mesías. Y uno dirá: pero ¿cómo va a ser posible si ellos abiertamente dicen que ese va a ser el anticristo? El Señor dijo que Él va a hacer algo. Allá lo dijo en 2 de Tesalonicenses. Él les va a dar, ¿cómo es? Él les va a se me fue, hermano, la tenía aquí. 2 de Tesalonicenses, perdón. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Dice la palabra en 2 de Tesalonicenses 11: por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira. O sea que antes ellos van a estar creyendo otra cosa, pero cuando la iglesia sea levantada, dígame una cosa: ¿usted cree que el Espíritu Santo se va a seguir manifestando? No. ¿En quién se va a manifestar? Si el Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia. Él no se manifiesta fuera de la iglesia. La iglesia tiene vida y tiene avivamiento por el Espíritu Santo. Cuando esta iglesia sea quitada, el Espíritu, que es Dios, todavía sigue en todo lado. Para Él no hay lugar vetado. Él seguirá inclusive aquí, pero la manifestación de su poder no va a ser más con los gentiles. En la Biblia dice que el Señor va a derramar ese espíritu sobre 144,000 judíos. Así que usted ni yo no estamos ni en las curvas. Hoy es el día nuestro. Hoy es cuando nosotros tenemos que caminar con Él como caminó Enoc, para ser traspuestos un día. Gloria al nombre de Jesús. Así que los que se queden, Dios les va a enviar un poder engañoso. O sea, aquí no es el que no quiera. Yo no voy a creer, olvídese. Si yo me quedo del arrebatamiento, olvídese que yo me le voy a arrodillar al anticristo. No, señor, eso ya no es suyo. Esa ya no es opción suya, porque Dios va a actuar contra ese mundo impío, infiel, que le rechazó cuando Él estaba en la tierra en el poder de su Espíritu Santo. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que, amados hermanos, esos 3 años y medio, esos 3,5 años de la última semana que vio Daniel aquí en este periodo de cautividad, es el tiempo en que el mundo va a entrar en una supuesta paz. Todas esas guerras, Ucrania, todas esas amenazas nucleares, todo eso, eso va a calmarse. Y entonces, como en el escenario judío ha aparecido el hombre, van a decir: este es verdaderamente aquel de quien Isaías habló en el capítulo 11. Este es del que habló Zacarías en el capítulo 9. Y lo van a amar y lo van a adorar. Pero a los 3 años y medio el Señor mismo intervendrá para que se le voltee la hoja, y el pueblo de Israel caerá en cuenta, y eso se arrepentirán, y comenzará la gran tribulación. La última visión, muchas, las más destacadas nombro que tiene Daniel en ese periodo de cautividad, es el fin de todo el tiempo. Así que, amados hermanos, cuando usted lee Daniel, usted ya no está leyendo esta historia. Usted está leyendo a un pueblo que está cautivo en Babilonia. Colóquese de pie en el nombre del Señor. No olvide algo importante: el pecado que finalmente los llevó a ellos a caer en este estado de cautividad fue ¿cuál? El endurecimiento de corazón. El pecado que los lleva a dividirse
y a caer en ese estado de apostasía espiritual fue el quererse parecer a los demás pueblos. Como dice alguno, es que lo importante es lo de adentro. No, para Dios lo importante es todo. Es todo. Guste o no le guste a quien sea, pero para Dios lo importante es todo. Él dice que estemos irreprensibles. ¿Sabe qué es irreprensible? Que no es digno de reprender, que no hay nada que decir. Estéis irreprensibles en cuerpo, alma y espíritu. Estos señores, ellos pensaron que era otra cosa, y esto los llevó a que su corazón se endureciera. Hoy hay mucho cristiano, mucho creyente, que en un tiempo fue estas referentes para nosotros, que uno decía, admiraba. Hombres, yo miro a un hombre que, vea, cuando él iba a predicar aquí en Bogotá, vea eso, mejor dicho, la gente corría, desocupaba las iglesias por ir. Dios lo usaba tremendamente. Él hacía, reciban el Espíritu, pero en el Espíritu Santo, un ambiente, soplaba, hermano, el Espíritu Santo, era una cosa impresionante. La gente lo quería tocar, lo tocaba. A los paralíticos le párese, le decía, y se paraba al paralítico. Gente referente. Pero ¿sabe cómo comenzó él? Él comenzó, oiga, nosotros somos como muy exagerados. Soltémonos un poquito, nos estamos como apretando demasiado en nuestras costumbres. Soltémonos un poquito, soltémonos. Hoy usted lo escucha, usted lo ve en las redes sociales y estoy aterrado. Corazón tan duro, durísimo de corazón, durísimo. Ojalá un día podamos ver el proceso de la apostasía. Y la apostasía comienza con herejía. Y la herejía precisamente son esas mezclas. Un hereje es el que quiere parecerse a esto y no lo es. Esas son las herejías. Es como una amenaza y termina en la apostasía. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Dele gracias a Dios si le sirvió esta enseñanza. Si el Señor le dijo algo, dele gracias a Dios si el Señor le advirtió. Si el Señor le llamó la atención por un momento, si algo el Señor le cautivó en su corazón, dele gracias al Señor en esta hora. Soberano Dios, Padre celestial, en su nombre santo, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor Jesús, por la palabra, por permitirnos estudiar, Señor Jesús, este tema, este panorama bíblico, Señor, de ver cómo, amado Dios, tú has sido tan bueno y cómo fuiste de bueno con ese pueblo, Señor, que un día lo ha dejado, Señor, un día te ha abandonado. Por favor, Señor, gracias te damos gracias, Señor, en esta hora, mi Dios, por concedernos este espacio maravilloso. Por favor, guárdanos, ayúdanos, Señor, guarda nuestros corazones en ti, oh Cristo Jesús. Guárdanos, amado Dios, en su nombre, Jesús, te lo pedimos. Dios bendito, en su nombre santo, amén.